Perfecto. Buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este segundo webinar de presentación del anteproyecto de la estrategia financiera frente al cambio climático del Ministerio de Hacienda. Mi nombre es Fernando Córdoba, yo soy coordinador nacional de asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el Ministerio de Hacienda en el contexto de estrategia financiera frente al cambio climático. Y es un agrado poder recibirlos a todas y a todas el día de hoy. Les voy a contar brevemente la agenda en torno a la cual estaremos hoy en día compartiendo. Luego del inicio y presentarles esta misma agenda, tendremos las palabras de apertura de parte de Carola Moreno, del Ministerio de Hacienda, para luego tener una presentación de parte de María Paz Gutiérrez, también del Ministerio de Hacienda, respecto de la profundización en las medidas de la estrategia de este proyecto de la estrategia financiera frente al cambio climático. Luego tendremos un espacio de preguntas, en torno al cual esperamos puedan participar, para lo cual hay un botón en la parte inferior de su pantalla donde pueden ir comentándonos y dándonos preguntas para ser respondidas en esta sección conforme vayamos avanzando con las presentaciones. Así que bienvenidas a cualquier consulta que puedan tener al respecto. Así que, sin más, le doy la palabra a Carola Moreno. Carola es del Ministerio de Hacienda. Adelante, Carola. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Para nosotros es un proyecto muy importante, para el país es un proyecto muy importante. Coordino el área de finanzas y asuntos internacionales del ministerio, dentro del cual se encuentra la Oficina de Finanzas Sostenibles que está liderando esto junto a el Perú. Así que muy buenas tardes, bienvenidos. Quiero partir, la verdad, agradeciendo a todo el equipo del ministerio, al PNUD y a todos los que nos han apoyado desde el inicio de este trabajo, porque este ha sido un trabajo conjunto con muchos colaboradores, y dentro de eso destacar el trabajo de DICTUC, Green Lab y de Doiman y IBP Chile. Con ellos hemos avanzado en bastantes y distintos insumos que han sido muy valiosos para la actualización de esta estrategia. Así que es un honor tenerlos acá. Es un segundo webinar. Estamos presentando el anteproyecto de la estrategia financiera frente al cambio climático. Eh, este segundo webinar nos va a permitir entrar en mayor profundidad en las medidas. Buscamos que tenga un efecto fundamental en el cumplimiento de los compromisos que tenemos como nación en la lucha contra el cambio climático. Hace 2 semanas y media lo que hicimos fue introducir la consulta ciudadana, que es una forma de participación que permite que todos seamos parte de la elaboración de esta herramienta. El tener una consulta ciudadana es algo novedoso para este instrumento de gestión del cambio climático. Bueno, todos sabemos que el cambio climático es un fenómeno que afecta profundamente nuestra forma de vivir. La ciencia ha demostrado que para combatirlo debemos limitar el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados Celsius respecto de lo que era perdón, a la era preindustrial. Y esto requiere una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y poder alcanzar cero emisiones netas entre 2050 y 2070. Pero para llevar a cabo esta reducción, las naciones han generado distintos compromisos, los cuales requieren de definiciones de políticas económicas, particularmente financieras, y que integren estos aspectos de sostenibilidad. Es decir, hay que tener políticas alineadas con los desafíos climáticos y con los compromisos ambientales asumidos. Eh, Mencionar, por ejemplo, en el informe Global Landscape of Climate Finance, cuya fuente es Climate Policy Initiative, que destaca que el financiamiento climático mundial se acercó a los 1,3 billones de dólares anuales en el bienio 2021-2022. Esto representa casi el doble de lo que era el monto promedio del bienio 2019-2020. Sin embargo, el mismo estudio indica que el financiamiento climático anual debería crecer en al menos 5 veces, y esto para poder evitar, por supuesto, los peores impactos del cambio climático. Entonces, los países a través de los ministerios de finanzas han desarrollado estrategias financieras para poder alcanzar los objetivos y compromisos climáticos y poder, en fondo, incentivar la canalización de este financiamiento que tanto se requiere. Por lo tanto, incluyen las estrategias, la promoción de flujos hacia proyectos y tecnologías sostenibles, la integración del riesgo climático en la toma de decisiones,
la promoción del financiamiento verde y también asociaciones público-privadas, incentivos y mejorar también transparencia y divulgación. Chile, a pesar de ser una economía en desarrollo que contribuye poco a las emisiones, tanto en términos absolutos como en términos relativos, comparando con otras economías, es altamente afectado por lo que ocurre con el cambio climático. Tenemos un estatus de país graduado, por decirlo así, en la OECD, y esto limita el acceso a recursos internacionales en modalidad de donación. Entonces, Chile ha avanzado significativamente en la materia, accediendo, bueno, a mercados financieros internacionales. En 2019 elaboró su primera estrategia financiera frente al cambio climático. En el 2020 se presentó una actualización de la NDC, que es la Contribución Nacional Determinada, aumentando la ambición y estableciendo nuevas directrices. En respuesta a esa mayor ambición, la primera versión de la estrategia financiera para el cambio climático fue revisada y se publicó una nueva en marzo de 2022. Luego lo que pasa es que desde el punto de vista legal se publica la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada el 30 de mayo de 2022, y esta establece una gobernanza climática, establece facultades, obligaciones de los organismos del Estado para abordar los desafíos del cambio climático. Y por lo tanto, introduce legalmente diversos instrumentos de gestión climática, como la NDC, que es la estrategia climática a largo plazo, los planes sectoriales de mitigación y adaptación, en los cuales hay que avanzar, los planes regionales, comunales de acción climática. Entonces, en este contexto es que el Ministerio de Hacienda se propuso avanzar en la elaboración de una nueva estrategia y publicarla este año. Eh, Esto busca alinearse con los contenidos de lo que acabo de mencionar, de esta ley marco de cambio climático, plantea herramientas, plantea medidas, que es lo que vamos a profundizar, medidas financieras y económicas para cerrar brechas financieras nuevamente y cumplir con los objetivos. Por lo tanto, ahora estamos en una situación distinta en que esto es mandatado por ley y esta estrategia financiera deberá ser aprobada por decreto supremo. Debe actualizarse igual cuando corresponda, al menos cada 5 años, en línea con los cambios en la NDC. Por ende, a mediano plazo se espera alinear esta nueva estrategia con los compromisos de la nueva estrategia climática a largo plazo que se publicará tras la actualización en 2025. Además, se informará anualmente de los avances al Congreso. A futuro cercano, estamos esperando, ojalá el próximo año, se planea ampliar el objetivo de esta estrategia incorporando el componente financiero necesario para abordar no solo los compromisos climáticos, que es lo que estamos abordando ahora, sino también temas de biodiversidad, economía circular y transición socioecológica justa. Comentarles ahora desde un punto de vista metodológico, porque como nos vamos a entrar en lo de las medidas, esta versión introduce una nueva metodología que es innovadora, para Chile y tampoco es tan masiva, digamos, en otras estrategias, cuyo objetivo es canalizar de mejor manera las metas y medidas hacia las principales brechas, pero para eso se llevó a cabo una serie de pasos, partiendo por un diagnóstico de experiencias internacionales para luego pasar a la identificación de compromisos y metas nacionales y luego, tomando la estrategia climática de largo plazo como punto de partida para la identificación de estos compromisos y metas, lo que se hizo fue realizar un costeo de las medidas contenidas en ese instrumento. Eso es algo bastante, es un proceso arduo y técnicamente complejo y por lo tanto es importante destacar que se llevó a cabo este ejercicio de costeo. De manera paralela, se llevan a cabo mediciones que buscan detectar hacia dónde se está yendo el gasto en cambio climático. Entonces, con estas dos fuentes de información, tanto gasto como costo, se detectan estas brechas financieras que estaba mencionando. A partir de la detección de estas brechas se hace una propuesta de medidas. De nuevo, vamos a profundizar por ahí y estas medidas buscan alinear los flujos hacia tales brechas. Estas medidas corresponden al anteproyecto que hoy está en consulta. Así que quiero cerrar esta bienvenida invitándolos a participar de esta consulta ciudadana. Basta entrar en la página web del Ministerio de Hacienda, verán el banner que está en la parte superior, pueden seleccionar, anotarse, su colaboración y compromiso, no puedo subrayarlo más, es fundamental para tener una estrategia robusta, efectiva
y que dé realmente respuesta a estas brechas y podamos alcanzar nuestros objetivos. Así que agradezco nuevamente su presencia, participación y les doy la bienvenida a este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Ahora, para continuar con la presentación, le doy la bienvenida y el paso a María Paz Gutiérrez, que María Paz es asesora de de la Oficina de Finanzas Sostenibles de la Coordinación de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, que nos brindará un detalle ahí de los requerimientos y las medidas en particular que presenta este anteproyecto de la estrategia financiera frente al cambio climático del Ministerio de Hacienda. María Paz. Gracias, Fernando. Como ahí bien mencionó Fernando, la idea un poco, y Carola también, entrar más en detalle respecto a las medidas. Siguiente. Algo que se vio en el webinar pasado, pero que es bueno repasar, es el objetivo general que tiene esta estrategia, que prácticamente es muy similar a la que tenía la versión pasada, y es promover y alinear políticas que permitan abordar los instrumentos de gestión del cambio climático en materia de financiamiento para incentivar y alinear los esfuerzos financieros de los sectores público y privado hacia la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, promoviendo un desarrollo neutro en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente a los efectos del clima. Este objetivo general sale de la Ley Marco Cambio Climático. Y como objetivos específicos tenemos 5 objetivos específicos. El primero habla de alinear políticas habilitantes para la transición hacia una economía resiliente y baja en carbono. El segundo tiene relación con apoyar el diseño y financiamiento de instrumentos propiamente tal de gestión de cambio climático. Luego un tercero que habla de facilitar la cooperación y coordinación público-privada. Un cuarto que tiene relación con el fortalecimiento del posicionamiento y rol internacional del país en materia de cooperación que tengan que ver con finanzas sostenibles. Y luego un último que tiene relación con impulsar y promover el diseño y desarrollo de instrumentos y soluciones financieras. Ok, siguiendo a la próxima. Si vemos la estructura de este anteproyecto, esta nueva versión de estrategia, vamos a ver entonces que tenemos un objetivo general, que es el que acabamos de leer, luego 5 objetivos específicos, y estos 5 objetivos específicos tienen relación con al menos uno de los ejes estratégicos. Los ejes estratégicos son 4, entonces, por ejemplo, un primer eje estratégico habla de la gestión de riesgos y oportunidades climáticas, entonces está muy relacionado al primer objetivo específico. Luego, el segundo eje estratégico habla de la provisión de condiciones que promueven el financiamiento climático, cómo generamos estas condiciones, cómo generamos un entorno, y eso conversa con tanto el objetivo de apoyar el diseño de instrumentos de gestión de cambio climático como también facilitar la cooperación y coordinación público-privada. Luego, un tercer eje estratégico que tiene relación con el fomento del posicionamiento internacional de Chile en materia climática, que es súper similar al objetivo. Y el último, que también es súper similar al objetivo, que impulsa el desarrollo de instrumentos financieros y económicos para la acción climática. Entonces, estos 4 ejes estratégicos, la estructura de la estrategia y cada uno de estos ejes estratégicos tienen una serie de líneas de acciones. Y también no hay que perder de vista que existen otros 2 ejes que son transversales, que así como los ejes estratégicos están de manera horizontal, como ustedes lo ven acá, los ejes transversales van a estar de manera vertical y pueden estar en varias de las líneas de acción. Entonces, un eje transversal es la generación y divulgación de información para fomentar el financiamiento climático, y el segundo es el fortalecimiento de capacidades en financiamiento climático. ¿Ok? Entonces, así es como se estructura. Siguiente. Si comparamos las medidas de la versión pasada de la estrategia del 2022 con esta nueva propuesta de estrategia, vemos que antes teníamos 53 medidas, de las cuales se mantienen o modifican, que la verdad es que se profundizan, 40 medidas y se descartan 13 medidas que o ya quedaron contempladas o la verdad es que es necesario reformularlas. Si es que nos vamos a
la estrategia de hoy en día, entonces, la que se propone bajo este anteproyecto, tenemos 65 medidas. 38 de estas medidas responden a contenidos que solicita la ley marco de cambio climático. 32 medidas, ojo que va a sumar más de 65 porque pueden haber algunas que están en ambas categorías. 32 medidas responden a brechas identificadas. Ahí Carola mostró un poco el proceso, la nueva metodología que llevó a cabo la elaboración de esta estrategia, y un componente fundamental que fue nuevo en esta estrategia, que es bastante innovador, es este tema de entender cuál es la brecha financiera, y también tenemos otras brechas como por ejemplo de información que vamos a ver más adelante, que buscamos identificarla y encontrar medidas que respondan específicamente a estas principales brechas identificadas. Y luego hay 40 medidas que son las que dijimos antes que se mantienen, o la verdad es que se profundizan respecto de la estrategia pasada. ¿Okay? Siguiente. Ahora yendo a las primeras medidas, que son aquellas que responden a los requerimientos de la Ley Marco de Cambio Climático. Siguiente. Entonces, ¿qué solicita esta ley? Tiene 6 contenidos mínimos que le pide a la estrategia financiera. El primero habla de mecanismos y acciones para la identificación del financiamiento climático, luego metodologías para identificar las fuentes de financiamiento, mecanismos para promover inversiones que tengan por fin el desarrollo neutro de gases de efecto invernadero, acciones de fomento y desarrollo de capacidad en materia de financiamiento climático y acciones de fomento para la gestión de los riesgos asociados al cambio climático. Vamos a ir viendo ejemplos de medidas que responden a cada uno de estos contenidos. No son todas, sino que tomamos ciertos ejemplos. Siguiente. Entonces, yendo al primer contenido, que como les decía es esto de mecanismos y acciones para la identificación del financiamiento climático, hay 2 partes donde, en la estrategia donde se incorpora esto, tanto bajo la sección 5, que es la sección de diagnóstico, donde se presenta todo lo que se ha levantado en términos de medición de gasto frente al cambio climático, y luego, dentro de ya yendo a los ejes estratégicos, hay una línea de acción, que es la línea de acción 6, que habla de la identificación, medición y reporte del gasto climático y privado en cambio climático. Perdón, del gasto público y privado en cambio climático, ¿ya? Entonces, esta línea de acción tiene varias medidas que responden a esto. Entonces, un ejemplo nomás, hay más, es la medida 26, que habla de ampliar el alcance de aplicación de la medición de gasto público, considerando avanzar en ejercicios pilotos de análisis de gasto subnacional y en empresas públicas. Entonces, hasta ahora, como van a ver ahí en el anteproyecto, y los que ya han revisado, se van a dar cuenta que las mediciones de gasto van por etapas y toman ciertas bases de datos, y, por ejemplo, algo que es necesario seguir cubriendo es todo el tema de gasto subnacional y en empresas públicas. Y identificar esto, al final del día, va a ayudar a generar este compromiso que solicita la ley marco. Y acá también se identifican los actores claves, que es DIPRES y el Ministerio de Hacienda, y tiene un plazo corto, que en la estrategia se detalla que cuando hablamos de corto plazo es de hasta 2 años. Siguiente. Segundo requerimiento de la ley marco habla de que la estrategia debe contener una metodología para identificar las fuentes de financiamiento. Entonces, el anexo 4 tiene específicamente una metodología para identificar fuentes de financiamiento para los instrumentos de gestión de cambio climático, pero también hay una línea de acción que habla de cómo fomentamos el desarrollo de medios para la implementación de los instrumentos de gestión de cambio climático. Y dentro de esta línea de acción hay una serie de medidas, donde un ejemplo de estas medidas es la medida 12, que habla de sistematizar las fuentes de financiamiento a las que pueden acceder las autoridades sectoriales para atender las necesidades financieras para la implementación de los instrumentos de gestión. Actores clave, el Ministerio de Hacienda, en corto plazo, hasta 2 años. ¿Okay? Siguiente. Tercer requerimiento de la ley marco habla de los mecanismos para promover inversiones que tengan por el fin el desarrollo neutro de gases de efecto invernadero. Entonces acá hay 2 líneas de acción, la 13 y la 14,
la 13 habla del diseño y emisión de instrumentos financieros y económicos innovadores para el financiamiento climático, y la 14 el fortalecimiento de estos instrumentos. O sea, por un lado diseñar nuevos y por otro fortalecer aquellos que ya están. Entonces, una serie de medidas asociadas a estas líneas de acción, y acá damos el ejemplo de la medida 65, que habla de fortalecer programas de líneas de crédito, garantías, subsidios, entre otros, por parte de entidades públicas y privadas para apoyar el desarrollo de instrumentos relacionados con el cambio climático. Ya a esa medida se le asignan como actores claves Corfo, la Agencia de Sostenibilidad Energética y el sector financiero. Y como plazo, un mediano plazo que es de 5 años. Siguiente, entonces, otro requerimiento de la ley habla de que la estrategia debe tener acciones de fomento y desarrollo de capacidades en materia de financiamiento climático. La verdad es que podríamos decir que hay muchas líneas de acción que aportan a esto. Esto se parece mucho a uno de los ejes transversales que nosotros tenemos. Este requerimiento tiene mucha relación con uno de los ejes transversales, por ende se va a ver en muchas líneas de acción. Acá, por ejemplo, mostramos la línea de acción 4, que habla de la implementación de la taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles, y como medida, bajando un poco esta línea, una de las medidas es fortalecer las capacidades al interior de las entidades, tanto públicas como privadas, para la adecuada adopción de la taxonomía. Acá, ¿quiénes son los actores clave? Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, y el plazo es hasta 5 años. Yendo ya a la última, penúltima, requerimiento de la ley marco, que habla de acciones de fomento para la gestión de los riesgos asociados al cambio climático. Esto tiene mucha relación con la línea de acción 1, que habla de la gestión del riesgo climático en el sector público, y la 2, que es lo mismo, pero en el sector privado. Lo mismo, cada una de estas líneas de acción tiene muchas medidas. Un ejemplo es la medida 4, que habla de cómo se incorporan los riesgos climáticos en las metodologías de análisis de proyectos de inversión pública. Y acá los responsables sería MOP y Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y con un plazo de hasta 5 años. Siguiente. Entonces, ahí vimos los contenidos mínimos de la ley marco y a qué medidas o a qué secciones de la estrategia los podemos relacionar, cuáles son las secciones y medidas que responden a esos contenidos mínimos, pero también hay otros requerimientos, que algunos de ellos están súper explícitos en la ley marco, otros están un poco más implícitos, y la verdad es que vemos súper importante incorporarlo. Entonces, por un lado se habla del diagnóstico de la contribución del sector público y privado. Hay una sección 5 que habla de esto, el diagnóstico. Hasta ahora tenemos resultados en el sector público, pero estamos avanzando en el diagnóstico del sector privado. Luego hay otro requerimiento importante, que es la identificación de brechas. Eso, hay toda una sección de brechas identificadas. Luego, establecimiento de objetivos, que ya los vimos. Y por último, algo que es súper importante, es un conjunto de recomendaciones que coinciden en líneas de acción y metas de mediano y largo plazo, que solo contiene el plan de acción. Y eso es algo que la estrategia pasada no contenía en tanto detalle, es decir, no se identificaban plazos específicos, ni tampoco actores responsables, que es algo innovador de esta estrategia. Siguiente. Entonces, acabamos de ver aquellos ejemplos de medidas que respondían a los contenidos de la ley marco de cambio climático. Luego vimos que hay otras medidas que responden a las brechas identificadas, ¿ya? Entonces ahora vamos a entrar a estas brechas identificadas y vamos a dar de nuevo ejemplos de medidas que responden a esto, ¿ya? Hay 3 tipos de brechas. Vamos a la siguiente. Entonces, esto es un poco repaso. No sé si volvemos, sí, un poco repaso de lo que les decía, de lo que les mostraba Carola, que hubo un proceso donde, por un lado, se hace un costeo de los compromisos y metas de la estrategia climática a largo plazo, y por otro lado, se trabaja en la identificación de gasto, inversión climático, y se hace un cruce de estas dos informaciones. O sea, tanto entender el costo, entender hacia dónde se está yendo el gasto y la inversión, cruzarlo, y con eso entender las principales brechas que tenemos en términos financieros, y también ciertas otras brechas como de información, que ahí las vamos a ver. Entonces, siguiente.
Una de las primeras brechas que se identifican es aquellas relacionadas con inversión climática y lo primero es, que se lleva a cabo, es decir, que se encuentra, es que se debe avanzar en identificar y promover el aporte del sector privado. Eso es una brecha bastante importante y hay una serie de líneas de acción con medidas que buscan cubrir esto. Luego, me voy al tiro a la última, que tiene relación también con el sector privado, pero es cómo sensibilizamos a este sector privado respecto a la importancia en la participación para el logro de los objetivos climáticos. Es decir, no es solamente el sector público el que tiene esta responsabilidad, sino que el sector privado también tiene una responsabilidad. Y cuando hablamos de financiamiento y esas grandes cifras que dio la Carola al final del día 1, cuando ves esas cifras, el tiro se da cuenta que el sector público no puede hacer esto por sí solo y necesita del sector privado. Entonces también hay algunas más de sensibilización, medidas más enfocadas a sensibilización que se van a encontrar dentro de la línea de acción 10. Y luego otra brecha habla de cómo promovemos la inversión climática, tanto pública como privada, en áreas que sean relevantes para el cumplimiento de los objetivos climáticos, como por ejemplo puede ser el desarrollo tecnológico y el énfasis en proyectos de adaptación. Y ahí tenemos una serie de medidas. Entonces, dando un ejemplo, siguiente. Entonces, voy a tomar solo una brecha de estas identificadas en torno a inversión climática que hablaba de que se debe avanzar en identificar y promover el aporte del sector privado. Entonces, hay una línea de acción específica que habla del diseño y emisión de instrumentos financieros y económicos innovadores para el financiamiento climático y que bajo esta línea existe una medida, que es la 60, que habla de promover el desarrollo de estudios e intercambio de experiencias para la adaptación e implementación de instrumentos financieros, no financieros y económicos verdes a nivel corporativo. Autores claves, Ministerio de Hacienda y también la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. Y con un plazo de hasta 5 años. Entonces, eso es un ejemplo de las primeras brechas. Luego hay un segundo tipo de brecha identificada, que tiene que ver con brecha de información en torno a la identificación y medición del gasto climático, ¿ya? Entonces, acá se identifican 5 principales brechas. La primera es cómo generar mayor cobertura en términos cuando hablamos del análisis del gasto público, ¿ya? Y hay una serie de medidas en que se aborda, por ejemplo, cómo ampliar la base llegando a gobiernos regionales, llegando a empresas públicas, etcétera. Luego, cómo ampliar el alcance de mediciones de gasto climático, priorizando el reporte de los organismos sectoriales establecidos por la Ley Marco de Cambio Climático, cómo vamos generando que distintos organismos sectoriales realicen esto. Luego, explorar la medición de la inversión y gasto climático en el sector privado. Esto es algo fundamental. O sea, hasta ahora tenemos mapeado el sector público, pero falta el sector privado y es súper importante entender hacia dónde se está yendo la inversión y el gasto del sector privado y priorizar los sectores vinculados a estas metas climáticas, y para eso está esta medida 29 que habla de levantar metodologías dentro del sector privado. Luego, implementar etiquetado vinculado a cambio climático de las inversiones de inversión y los programas sociales y no sociales del Banco Integrado a Proyecto. Y acá lo que es importante es prácticamente cómo generamos, esto es sector público, pero cómo generamos etiquetas, marcadores para que el gasto se vaya etiquetando de manera automática y sepamos al tiro cuánto se está destinando a estos componentes. Luego, mejorar, no alcanzo a leer entero, pero mejorar la descripción de atributos climáticos de programas e iniciativas públicas para asegurar, y ahí se me pierde, no alcanzo a ver exactamente lo que sale escrito, pero prácticamente eso es lo que está contemplado en las medidas 27 y 30. Entonces, esto es para darles una idea de cómo se van abordando. Y lo siguiente, vamos a seguir un ejemplo concreto que habla de esta brecha, entonces, que habla de la medición de la inversión y el gasto climático en el sector privado, priorizando los sectores vinculados a metas climáticas. Entonces,
hay una línea de acción que ya la hemos visto, o sea, la repasamos antes, pero que habla de cómo vamos identificando, midiendo y reportando el gasto público y privado en cambio climático, y que hay una medida específica, que es la 29, que habla de promover el desarrollo de piloto de identificación y medición de gasto privado en cambio climático, evaluando el análisis de bases de datos y encuestas que compiden información del sector privado, así como trabajo directo con empresas privadas, considerando las áreas críticas para alcanzar los objetivos de la estrategia climática a largo plazo, como son energía, transporte, gestión de residuos, minería, agricultura, entre otras. Y los actores clave de esta medida es DIPRES y el Ministerio de Hacienda, y el plazo es hasta 2 años. ¿Okay? Ese es solo un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo cómo vamos haciendo la relación. Y la última brecha tiene que ver con lo que se hace de la metodología de costeo. Entonces, por ejemplo, una de las brechas que se identifica cuando se hace toda esta metodología es la limitación o la falta de estandarización o de uso siquiera de metodología para ir costeando metas de adaptación. Hay muy poco en términos de costeo de metas de adaptación, y la verdad es que fuimos bien innovadores en estar midiendo, o sea, costeando cuánto cuestan estas medidas a nuestro país. Y ahí hay medidas, la 57 y la 58, que hablan de cómo podemos desarrollar estos estudios para ir costeando en el futuro con más profundidad en términos de adaptaciones. Luego, necesidades de información de costos unitarios para generar el costeo de las metas. Acá estamos hablando más que nada de generar una base unificada, una base de datos donde digamos, ok, esto es lo que cuesta más o menos este tipo de medida, esto es lo que cuesta más o menos este otro tipo de medida. Entonces, para que todos los costeos que se hagan de, por ejemplo, de un plan sectorial hasta desde la estrategia tengan más o menos la misma base de costo, y que no suceda que al final del día algo súper similar puede estar costando mucho en un costeo de un plan y muy poco en el costeo de otro plan, siendo que pues, se pueden estar refiriendo a lo mismo, ¿ok? Y para eso tenemos las medidas 35 y 36, que lo que buscan es generar esta base de la cual yo hablaba. Luego, necesidad de realizar actualizaciones periódicas que capturen ámbitos como la evaluación de costos, madurez de los costos tecnológicos, estructura organizacional de los mercados y factores de expectativas económicas, ¿ok? Y para eso está la medida 17. Entonces, yendo a un ejemplo concreto, este mismo ejemplo que detallé un poco antes, el término de la necesidad de unificar los costos. Hay una línea de acción que es la 7, que habla de apoyo a la priorización, formulación y estructuración de proyectos públicos y privados para promover el financiamiento climático. Y dentro de esta línea de acción, la medida 36 concretamente habla de promover el desarrollo de espacios de discusión para la creación, formulación y fomento de proyectos con componente ambiental climático, considerando las áreas relevantes para el cumplimiento de los objetivos climáticos, incluyendo aquellas vinculadas al desarrollo tecnológico, y con énfasis en la adaptación al cambio climático. Actores claves para esta medida está el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gaficor, Corfo, la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Hacienda. Y esta es una medida que puede ser de corto y de mediano plazo. Siguiente. Ya yendo un poco al final, algo que es súper importante es los siguientes pasos. La consulta ciudadana se abrió el 17 de junio y estará abierta hasta el 9 de julio. Esperamos sus comentarios. Se puede hacer la participación online, y para quienes quieran hacerlo de manera presencial, está en nuestra página web descrito cómo tiene que ser el proceso presencial con oficina de parte. Y de manera paralela a la consulta ciudadana, nosotros estamos haciendo un proceso de validación con servicios públicos. Se les notificó mediante oficio con un plazo de 30 días este anteproyecto. Se han contactado a todas estas entidades que se identifican como responsables, por ejemplo, y se han organizado reuniones bilaterales con aquellas que tengan varios componentes. Entonces, como fecha estimada del proyecto definitivo tenemos octubre, y la idea es entonces que cuando se cierren estos plazos de consulta ciudadana y del proceso de validación de servicios públicos, se revisen los comentarios, se modifiquen en caso de ser necesario y podamos tener
el proyecto definitivo ya en octubre. Siguiente. Eso, así que los dejo de vuelta ahí con Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, por todo este detalle. Como le comentaba Carol al inicio, el objetivo de este webinar era poder profundizar específicamente en las medidas, contarles un poco más en detalle respecto de los ejemplos que hay detrás de cada una de estas medidas y cómo se llegaron a estructurar a partir de los requerimientos de la Ley Marco de Cambio Climático, pero también a partir de este análisis de brechas y de cómo a partir de esto y también con relación con la anterior estrategia financiera se llega a estructurar y se propone todo este proceso que involucra objetivos, un objetivo general, objetivos específicos, pero también a partir de eso líneas de acción que responden a objetivos, a ejes transversales y a ejes estratégicos también, para que los puedan revisar y obviamente esperamos su participación en la participación ciudadana. Si les parece, pasamos ahora a la siguiente etapa de preguntas, así que los invitamos a que puedan hacer sus preguntas a través del link del botón que está abajo de preguntas y respuestas para que puedan hacerlas. En particular, vamos a tomar algunas que están al inicio que ya aparecen respondidas en su barra ahí de preguntas y respuestas para dar un poquito de contexto. La información del webinar va a ser pública. Esto después se sube al YouTube del Ministerio de Hacienda y va a estar disponible el link. Si ustedes acceden al link de la consulta ciudadana, a este banner que les mencionaba Carola, que está en la página web del Ministerio de Hacienda, todos los insumos que han sido utilizados para desarrollar esta estrategia financiera y el anteproyecto como tal, que contiene la mayor parte de la información, están ahí disponibles. También está el link del anterior webinar con las presentaciones que se utilizaron y lo mismo ocurrirá con este webinar, que también será subido al YouTube del Ministerio de Hacienda y utilizaremos, y también se subirá esta misma presentación. María Paz ya les comentó respecto de las fechas de la consulta ciudadana, hasta el 9 de julio se reciben y adicionalmente, como les mencionaba, para ver alguna otra, la presentación va a estar disponible también en el mismo sitio web y como les decía, el link de la consulta va a estar disponible. Respecto ahora de algunas otras preguntas que nos han realizado a través del chat de preguntas y respuestas. Nos consulta Edgardo Rivas respecto de cuáles son las 13 medidas que se descartan, si se pueden detallar estas. Efectivamente, tenemos ese detalle, lo vamos a incorporar dentro de esta presentación para que esté como anexo disponible ahí respecto de cuáles son las medidas específicamente que se descartaron, pero para darles un adelanto de por qué ocurre esto, son medidas que esencialmente estaban vinculadas a elementos que están más bien fuera del alcance de la estrategia financiera frente al cambio climático. Por ejemplo, habían algunas medidas que hacían mención a gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, de carbono negro, o algunos procesos específicos de algunos ministerios, como temas del Ministerio de Energía, por ejemplo, que eran más bien específicos y estaban fuera de este alcance, y por lo mismo, una de las oportunidades de mejora que se contempló dentro del desarrollo de esta estrategia fue focalizarlo a partir de estos requerimientos de la ley marco y las brechas que se estaban identificando. María Paz. Sí, ahí complementando estas medidas, algunas lo que sucedía es que no eran medidas que tenían que ver con el objetivo de la canalización de flujos, sino que eran medidas más ligadas a reducción de emisiones per se. Por ejemplo, que hablaban de los sistemas para medición de emisiones. Pero claro, si es que no se habla si estamos hablando, claro, de financiamiento para eso, ok, pero no tiene mucho que ver con la canalización de flujos financieros. Claro, y ahí parte de como ustedes van a poder ver cuando revisen el anteproyecto, hay todo un detalle respecto del proceso que se desarrolló y las experiencias internacionales también que se revisaron, y este alineamiento con el objetivo general que propone también la ley marco, como señala María Paz. Vamos a tomar una siguiente pregunta. Eh, Nos pregunta Claudio Toledo, ¿qué medidas se están tomando en la formulación del presupuesto 2025 para que el gasto propuesto por los ministerios y servicios públicos estén alineados a la ley marco de cambio climático? Ahí María Paz, nos puede dar un Sí, comentario. hay que entender que la estrategia no tiene que ver con la formulación del presupuesto, o sea, son instancias totalmente distintas. La formulación del presupuesto
la lleva DIPRES, la lleva bajo un proceso que está establecido por ley, y se toman decisiones basadas en ciertas fuentes que también están establecidas por ley. Entonces, más que decir qué medidas se están tomando, o sea, si es que al final del día esto tiene que ver con las medidas que se están tomando, en cierto grado, sí, en cierto grado toda la línea que tiene que ver con medición de gasto público en cambio climático y transparentar eso es una información que está a disposición de IPRES, que el mismo IPRES está encima de las medidas y que entendemos que la medición de esas cosas justamente se generan para tomarlas en cuenta en formulación de presupuesto. Pero quiero dejar bien claro que este es un proceso, la estrategia es un proceso totalmente independiente de la formulación de presupuesto, o sea, no está dentro de la formulación de presupuesto. Perfecto. La siguiente pregunta de parte de Marcelo Salinas nos dice de qué forma y con qué actores se plantea abordar la gestión de riesgos de transición, es decir, más allá de los riesgos físicos asociados a la infraestructura dentro de la estrategia financiera frente al cambio climático, por ejemplo, riesgos de mercado asociados a la transición global que puedan afectar la competitividad del país en ciertos sectores de la economía real. Ahí como preámbulo, antes de darte la palabra, María Paz, en el anteproyecto, en detalle, ustedes podrán encontrar que hay líneas de acción específicas que responden a temas de gestión de riesgo. De hecho, la línea de acción 1 es asociada a gestión de riesgos a nivel público, mientras que la línea de acción 2 específicamente responde a gestión de riesgos asociada al sector privado. De hecho, y como le mostró María Paz en la presentación, esto también responde a gestión de riesgos. Hay un objetivo específico, valga la redundancia, que habla sobre alinear políticas habilitantes para la transición hacia una economía resiliente y baja en carbono y que tiene un eje estratégico de gestión de riesgos y oportunidades climáticas. Eso, María Paz. Sí, y en términos de riesgo, sí, muchas veces se habla como de riesgo en general, no necesariamente de riesgo físico o de transición, y se asume que se incluye ambos dos, ambos. Y en ese caso, uno de los actores principales incluido en el tema de gestión de riesgo es, por ejemplo, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, donde ahí se sientan el sector privado financiero y también el sector público, regulador y supervisores financieros. Entonces, ellos son actores clave en esta discusión, sobre todo cuando estamos hablando de riesgos de transición y de qué forma, o sea, hay muchas medidas que tienen que ver en torno de la capacitación, pero también algo que se ha ido haciendo desde el Ministerio de Hacienda y desde el 2019 es cómo generamos una instancia de fomentar que se generen estos compromisos voluntarios que tenemos en este acuerdo verde bajo esta mesa público-privada, que tengan que ver con metas a 4 años que las mismas entidades se autoimpongan en esta materia. Muchas gracias, María Paz. La siguiente pregunta de Juan Pedro Searle nos indica si podías dar un breve barniz de los instrumentos económicos que la estrategia considera acá, que en la versión anterior se hacía mención a un cap and trade, eh, si es que se mantiene este instrumento en esta nueva versión. Sí, la verdad es que yo diría que se usa en específicamente instrumentos de precio al carbono, por ejemplo. El vocabulario que se está utilizando es el mismo que la versión pasada, o sea, se habla o de instrumentos de mercado o de impuestos propiamente tal, y se habla del fomento de estos instrumentos. Así es como queda. Entonces, creo que la pregunta sospecho que va más relacionada a eso, pero obviamente también hay una serie de otros instrumentos, como por ejemplo el fomento de deuda temática, el fomento de temas de tributarios, subsidios, y una serie de otros tipos de instrumentos que van más allá de los instrumentos de mercado de precio al carbono. Pero sí, se sigue fomentando los instrumentos de precio, o sea, de mercado de precio del carbono.
Súper. Muchas gracias, María Paz. Vamos con la siguiente pregunta de Álvaro Ruiz. Nos dice, cuando se refiere a inversión climática, acotado con limpios, ¿aplicarían, además de los proyectos de inversión de consumo de combustible limpio, los proyectos de producción de estos combustibles? Si estos se incluyen, ¿se incorporan también los proyectos asociados a exportación de combustibles limpios? Ahí, Ahí, si es que estoy entendiendo bien la pregunta y tú ahí complementame, Fernando, pero si estoy entendiendo bien la pregunta, estamos hablando de cuando hacemos los análisis de gasto e inversión. Si es que cuando se hacen los análisis de gasto e inversión, se, se incluyen estos proyectos de inversión de consumo de combustible y proyectos de producción de combustible. Eso es lo que estoy entendiendo con la pregunta. No sé si estoy entendiendo bien, sí, yo pero también ahí sí, ahí, o sea, un poco complementamente tú, Fernando, pero entender que hasta ahora hemos trabajado con gasto público y vamos hacia el privado. Entonces, como que ahí entrarían estos proyectos, pero dale, Fernando. sí, efectivamente, al menos en el concepto de inversión climática, cuando hablamos de él, nos hacemos referencia específica a los objetivos que tiene la estrategia climática a largo plazo, por ejemplo. Entonces, el vínculo que se hace directamente, como pudieron ver en la metodología, cuando se identifican los compromisos y después se hace este costeo, a lo que se apunta como inversión climática es aquella que vaya en pos de cumplir los objetivos climáticos que tiene establecido el país. En particular, en este ejercicio, y lo pueden revisar, y como se mencionó al inicio en el webinar anterior con más detalle, la estrategia climática de largo plazo es el instrumento basal que se utilizó para esta estrategia financiera frente al cambio climático. Entonces, los conceptos de inversión climática están vinculados a ese elemento. En específico, a lo que nos plantea la pregunta, si se consideran elementos de combustibles limpios y la exportación de esto, al menos en el costeo como tal, sí se han considerado elementos asociados a hidrógeno verde y la producción de distintos tipos de estos nuevos combustibles a lo mejor, y también temas de sistema eléctrico. No recuerdo específicamente que tengamos algo asociado a la exportación de ello. Me parece que un tema quizás más específico, toda vez que la estrategia en esta etapa apunta a generar las condiciones, por lo general, para que se cumplan estos objetivos climáticos. En la medida que el objetivo a lo mejor tenga un elemento asociado a eso en particular, como la estrategia también es un documento vivo que irá evolucionando, de elementos asociados a esto más en particular. Eso, no sé, María Paz, si quieres complementar algo más, vamos con la siguiente. Súper. La siguiente de Raquel López nos dice, le gustaría saber cómo será la transición para el cumplimiento de compromisos financieros con la empresa privada. María Paz, ¿vas tú? Estás muteada. Sí, voy yo por mientras. Hago un adelanto. En particular, el compromiso y la inclusión del sector privado dentro de la estrategia financiera frente al cambio climático es un elemento que está considerado. Se incluyen diferentes iniciativas donde el sector privado se considera de manera un actor relevante. Por lo tanto, y como veíamos en las brechas que nos mostraba María Paz, efectivamente promover la participación del sector privado en los objetivos climáticos, hacer elementos de sensibilización y de capacitación para que participen de cada uno de los objetivos que se plantean es un desafío, y para el cual ahí María Paz nos puede dar más detalle en específico cómo el Ministerio hoy en día trabaja, por ejemplo, a través de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, y también se propone avanzar en ámbitos de gasto privado para entender y tener un mejor entendimiento para avanzar en este involucramiento del sector privado. Dale, Sí, María Paz. muchas gracias, Fernando. Sí, partiendo incluso por estos webinars, o sea, muchos de este webinar se trató de invitar mucho al sector privado, tanto financiero como productivo, para etapa 1 mantenerlos al día sobre esto, que participen de la consulta pública, etcétera. Pero el día de mañana, efectivamente, la idea es ir haciendo seguimiento con esto, tanto con el sector financiero como también con el sector productivo. Súper. Y la siguiente pregunta va en la misma línea de Paola Contreras. Nos dice si la estrategia considera la exigencia tanto del sector público como privado, si existen requerimientos, por ejemplo, hacia la banca.
Sí, hay que entender ¿cómo se llama? Que la estrategia está pensada para canalizar flujos tanto privados como públicos. Entonces hay medidas que tienen relación tanto con el sector privado como con el público. Pero también hay que entender que esta es una estrategia que la publica el Ministerio de Hacienda y al final del día uno como Ministerio de Hacienda no puede estar obligando a que el privado haga algo. Sí se consideran como actores relevantes, pero esto no es una normativa, una ley que le está exigiendo un comportamiento específico a ciertas entidades, sino que al igual que como muchas estrategias que salen en distintos gobiernos, esto es una estrategia que lo que busca es que todos rememos hacia un lado y generar metas en que se espera que todos estemos caminando hacia allá y que se haga acompañamiento para caminar hacia tal meta. Perfecto, Y sí, muchas cuando hablo gracias. financiero, obviamente también es banca. Exacto. La siguiente pregunta, Cristina Lux, nos dice si considerarán dentro de los mecanismos y medidas incluir la destinación de las inversiones nacionales e internacionales de la AFP, considerando que son empresas privadas, pero también de seguridad social, y que las inversiones son muchas realizadas con fondos chilenos, pero dirigidos fuera del país. No, no hay ninguna medida específica que busque modificar normativa en términos de las inversiones que pueden hacer la AFP. Y lo mismo, o sea, esto no es una ley. No podemos estar con la estrategia obligando a que se cambien leyes o que esto sea una ley per se, pero sí hay medidas de fomento para inversiones sostenibles de distintos actores, incluida la AFP. Sí hay medidas de fomento. Perfecto. Voy con la siguiente pregunta de Pablo Casaus, que nos dice si se contempla el desarrollo de capacidades para el planeamiento de transición de entidades financieras y transition pathways sectoriales para los varios sectores de la economía real que las entidades financieras pueden utilizar para sus planes de transición. Esto incluye capacidades para entender y divulgar riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Sí, se contemplan medidas de desarrollo de capacidades para lo que planteáis. O sea, em, hay un eje transversal en el tema de capacidades y cuando estamos hablando del eje de transversal y lo que usamos con el eje estratégico que tenga que ver con riesgos y oportunidades relacionados con el clima, hay muchas medidas que justamente contemplan lo que tú mencionas acá, Pablo. Perfecto. Y la siguiente pregunta de Hernán Bugueño nos dice si es que se está proponiendo herramientas de financiamiento de apoyo a los gobiernos comunales, por ejemplo, para implementar los planes comunales de cambio climático. Más que, o sea, sí, podríamos decir que todo lo que se mostró de metodología y de levantamiento de cómo al final del día ayuda a cómo se tiene que financiar ciertos instrumentos de gestión de cambio climático. Cuando hablamos de instrumentos de gestión de cambio climático están incluidos estos planes. Entonces, lo que sí contiene la estrategia y hay todo un anexo para eso es cómo identificar y el desarrollo de mecanismos para financiar distintos instrumentos de gestión de cambio climático donde están estos planes. Claro. Y ahí, como les mencionaba María Paz también dentro de la presentación, una de las brechas es, una de las medidas específicas es seguir mejorando estos procesos de identificación de fuentes de financiamiento para que los distintos actores puedan hacer uso de ellas. La última pregunta que tenemos de María José Sangüesa nos dice si dentro de las medidas que han sido identificadas en función de la Ley Marco de Cambio Climático, eh, además de reconocer que se podrán adoptar, además de reconocer a los actores principales, se considerarán las características propias de la región, como las principales catástrofes o la presencia de empresas privadas que se están vinculando al incremento del PIB de la zona. Nos dice que esto es fundamental para identificar qué privados podrían ser más competentes para incluir otras actividades relevantes en la discusión, especialmente en términos de compensación ambiental.
no sé si estoy entendiendo también la pregunta, y ahí Fernando, complementame, porque creo que esto, que como que la estrategia responde a algo mayor que a lo que va esta pregunta. Em, lo que sí podemos decir, y si es que estoy entendiendo bien, es que en todo esto, en todo el diagnóstico, se determina, cuando se hace un levantamiento de los costos de las necesidades financieras, se determina principales brechas tanto a nivel sectorial como a nivel regional. Entonces, se tiene información respecto de, por ejemplo, en qué regiones hay brechas importantes, en qué sectores también de la economía hay brechas importantes, y ahí uno puede hacer mucha relación con, ok, dentro de este sector que hay una brecha importante y dentro de esta región que hay una brecha importante, ¿qué empresas están ahí? Y eso se está haciendo más que nada en términos, más que de empresa, yo diría de proyecto, en una lógica más de proyecto que de empresa. No sé si ahí, Fernando, si me podéis complementar, si quizás Sí, entendiste mejor la pregunta. sí, exactamente. Yo creo que va en esa línea y un elemento importante que ha sido identificado en el desarrollo de la estrategia es que hay bastantes instrumentos de gestión de cambio climático que propone la ley marco que aún no están desarrollados y que están en proceso de desarrollo o van a estar a lo mejor publicados dentro de este año o los años próximos, como los instrumentos de gestión, los instrumentos, los planes de adaptación o mitigación regional o a nivel comunal, los cuales obviamente van a entregar mayor información detallada respecto a lo mejor de los temas que se preguntan en esta consulta que nos hacen. Y esos elementos van a permitir que a futuro la estrategia financiera también se dote de esos elementos. Entonces, como les mencionaba antes, les diría que esto también es un proceso continuo, en la medida que también van saliendo los nuevos instrumentos de gestión de cambio climático y se va entregando información más específica. Es factible que las próximas estrategias financieras vayan incorporando estos elementos específicos, a lo mejor como la pregunta que nos planteaban. Eh, con eso hemos respondido a todas las preguntas, estamos justo en el tiempo que teníamos presupuestado. Me toca la misión solo de agradecerle a todos las preguntas, la participación, la asistencia a este webinar y también al webinar anterior que tuvimos. Nos parece muy relevante la participación de todos para todo este proceso y solo me voy a despedir reiterándoles lo que ya les mencionó María Paz respecto de los plazos de la consulta ciudadana. El link está disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, lo pueden revisar. Hasta el 9 de julio está disponible la consulta ciudadana para que puedan efectuar sus consultas. Todos los comentarios son bienvenidos y como se plantea ahí, esto se responde también, se entrega un informe asociado a las consultas y aquellas pertinentes como fueron incluidas dentro de este ejercicio que esperamos finalizar en octubre con la publicación de la estrategia financiera frente al cambio climático. Así que eso, muchas gracias a todos, que pasen una muy buena jornada y tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.